El año 1815 había reunido en Viena a lo más distinguido de la erudición europea, los espíritus más brillantes de la sociedad y las grandes eminencias de la diplomacia. Pero el Congreso había terminado. Los emigrados realistas se disponían a regresar definitivamente a sus palacios, los guerreros rusos a reintegrarse a sus hogares abandonados, y algunos polacos, descontentos, a llevar a Cracovia su amor a la libertad, para protegerla allí, bajo la triple y dudosa independencia que les había procurado el príncipe de Metternich, el príncipe de Flardenberg y el conde de Nesselrode. Como al final de un baile animado, la reunión, poco antes tan bulliciosa, se había reducido a un pequeño número de personas inclinadas al placer que, fascinadas por los encantos de las damas austríacas, tardaban en levantar el vuelo y retrasaban su partida. Esta alegre sociedad, de la que yo formaba parte, se reunía 2 veces por semana en el palacio de la viuda princesa de Schwarzenberg, a unas millas de la ciudad, más allá de un pequeño burgo llamado Hitzing. Una noche en que cada cual había contado ya algo y nuestro espíritu se hallaba en ese estado de tensión que la oscuridad y la quietud hacen más intenso por lo general, el marqués de Urfé, anciano emigrado al que todos queríamos por su jovialidad totalmente juvenil y por la manera chispeante que tenía de referir sus viejas aventuras, aprovechó un momento de silencio para tomar la palabra. Sus historias, señores, son sin duda de lo más asombroso. Pero en mi opinión les falta un detalle esencial. Me refiero a la autenticidad, porque no sé de ninguno de ustedes que haya visto con sus propios ojos las cosas maravillosas que acaba de relatar, o cuya veracidad pueda avalar con su palabra de caballero. Nos vimos obligados a reconocerlo, y el anciano prosiguió, acariciándose la chorrera. En cuanto a mí, señores, no sé más que una aventura de ese género, pero es a la vez tan extraña, tan horrible y tan verídica, que ella sola bastaría para sobrecoger la imaginación del más incrédulo. Tuve la desgracia de ser a la vez testigo y actor al mismo tiempo, y aunque normalmente prefiero no acordarme de ella, la relataré por una vez, si estas damas tienen a bien permitírmelo. El asentimiento fue unánime. A decir verdad, algunos dirigieron sus miradas temerosas hacia los rectángulos luminosos que la luna comenzaba a proyectar en el entarimado. Pero enseguida, el pequeño círculo se apiñó, y todos callaron para escuchar la historia del marqués. Monsieur d'Urfé tomó un pellizco de rapé, lo aspiró lentamente y comenzó en estos términos. Antes que nada, pido perdón a las damas si, en el curso de mi relato, tengo que aludir a mis aventuras sentimentales más de lo que conviene a un hombre de mi edad. Pero debo referirme a ellas para que se comprenda mi relato. Por otra parte, es perdonable que la vejez tenga sus momentos de olvido, y será culpa de ustedes, mis queridas señoras, si viéndolas tan hermosas, caigo en la tentación de creerme joven todavía. Diré, pues, sin más preámbulos, que en el año 1759 andaba perdidamente enamorado de la preciosa duquesa de Gramont. Esta pasión, que por entonces consideraba yo profunda y duradera, no me daba tregua ni de día ni de noche, y la duquesa, como hacen a menudo las mujeres bonitas, se complacía por coquetería en aumentar mis tormentos. Tanto que, en un momento de despecho, solicité y obtuve una misión diplomática junto al Hospodar de Moldavia, entonces en negociaciones con el gabinete de Versalles, sobre asuntos que sería tan enojoso como inútil exponer aquí. La víspera de mi partida me presenté en casa de la duquesa. Me recibió con un talante menos burlón que lo habitual, y me dijo en un tono que denotaba cierta emoción. D'Urfé, comete usted un gran disparate. Pero le conozco, y sé que no reconsiderará la decisión que ha tomado.
Así que solo le pido una cosa. Acepte este pequeño crucifijo en prenda de mi amistad y llévelo encima hasta su regreso. Es una reliquia de familia a la que damos gran valor. Con una galantería quizá fuera de lugar en aquel momento, besé, no la reliquia, sino la mano encantadora que me la ofrecía. Me colgué del cuello este crucifijo que no me he quitado desde entonces. No las cansaré, mis queridas señoras, con los detalles de mi viaje, o con las observaciones que hice de los húngaros y los serbios, ese pueblo pobre e ignorante, pero valiente y honrado, que, aunque sojuzgado por los turcos, no ha olvidado su dignidad, ni su antigua independencia. Baste decirles que, como había aprendido algo de polaco durante una estancia en Varsovia, no tardé en familiarizarme con el serbio, puesto que las dos lenguas, al igual que el ruso y el bohemio, no son, como evidentemente saben, sino ramas de una única lengua llamada eslavo. Sabía, pues, lo bastante de esa lengua para hacerme entender. Cuando llegué un día a un pueblo cuyo nombre no viene al caso, encontré a los habitantes de la casa donde descabalgué sumidos en una consternación que me pareció tanto más extraña cuanto que era domingo, día en que los serbios suelen entregarse a diversos placeres, como el baile, el tiro con arcabuz, la lucha, etc. Atribuí esta actitud de mis anfitriones a alguna desgracia recién acaecida, e iba a marcharme cuando un hombre de unos 30 años, alto y de figura imponente, se me acercó y me cogió de la mano. Adelante, adelante, extranjero. No se deje disuadir por nuestra tristeza. En cuanto sepa la causa la comprenderá. Me contó entonces que su anciano padre, que se llamaba Gorcha, hombre de carácter inquieto e intratable, se había levantado un día de la cama y había descolgado de la pared su largo arcabuz turco. Jorge, Pedro, hijos, me voy a las montañas a unirme a los valientes que están dando caza a ese perro salteador de Alibek. Esperadme 10 días, y si al 10º día no he regresado, mandad decir una misa por mí, porque habré muerto. Pero si volviese después de cumplidos los 10 días, Dios os libre de ello por vuestra salvación, no me dejéis entrar. Escuchen, os ordeno. En ese caso, olvidéis que fui vuestro padre, y diga lo que diga y haga lo que haga, me clavéis una estaca de álamo, porque entonces seré un maldito burdalak que vuelve para chuparos la sangre. Debo decirles, mis queridas señoras, que los burdalaks, o vampiros de los pueblos eslavos, no son otra cosa, en opinión de ese país, que cadáveres que salen de la tumba para chupar la sangre de los vivos. Hasta ahí sus hábitos son idénticos a los de todos los vampiros, pero tienen otro que los hace más temibles. Los burdalaks chupan la sangre preferentemente a sus familiares más allegados y a sus amigos más íntimos, los cuales, al morir, se convierten en vampiros a su vez, de manera que se dice que en Bosnia y en Hungría hay pueblos enteros convertidos en burdalaks. El abad Agustín Calmet, en su curiosa obra sobre las apariciones, cita ejemplos sobrecogedores. Los emperadores alemanes nombraron varias veces comisiones para aclarar casos de vampirismo. Se levantaron actas y se exhumaron cadáveres atiborrados de sangre que fueron quemados en las plazas públicas tras haberles atravesado el corazón. Los magistrados que presenciaron estas ejecuciones afirman haber oído a los cadáveres proferir aullidos en el momento en que el verdugo les hundía la estaca en el pecho. Hicieron deposición formal de tales hechos, corroborándolos con su juramento y su firma. Con esta información, señoras, les será fácil comprender el efecto que las palabras del viejo Gorcha habían producido en sus hijos. Los dos se arrojaron a sus pies y le suplicaron que les dejase ir en su lugar. Pero por toda respuesta les había vuelto la espalda y se había ido canturreando el estribillo de una antigua balada.
El día de mi llegada al pueblo era precisamente aquel en que expiraba el plazo fijado por Gorcha, así que no me fue difícil comprender la inquietud de sus hijos. Era una familia buena y honrada. Jorge, el mayor de los dos hijos, de facciones varoniles muy marcadas, parecía hombre serio y decidido. Estaba casado y era padre de 2 niños. Su hermano, Pedro, un guapo muchacho de 18 años, delataba en su fisionomía más dulzura que osadía, y parecía el favorito de una hermana menor llamada Zdenka, que podía pasar muy bien por el tipo de belleza eslava. Además de su beldad, indiscutible en todos sus aspectos, me sorprendió encontrar en ella, al pronto, un vago parecido con la duquesa de Gramont. Sobre todo, tenía un rasgo característico en la frente que no he encontrado en mi vida más que en estas 2 personas. Quizá era un rasgo que no resultaba bonito al principio, pero a la larga acababa cautivando. Fuese que yo era muy joven entonces, fuese que este parecido, unido a un espíritu original e ingenuo, resultaba de un efecto verdaderamente irresistible. El caso es que no llevaba 2 minutos hablando con Zdenka, cuando ya sentía por ella una viva simpatía que amenazaba convertirse en un sentimiento más tierno si prolongaba mi estancia en el pueblo. Estábamos todos reunidos delante de la casa en torno a una mesa provista de queso y cuencos de leche. Zdenka hilaba. Su cuñada preparaba la cena de los niños, que jugaban en la arena. Pedro, con fingida despreocupación, silbaba mientras limpiaba un yatagán, o largo cuchillo turco. Jorge, acodado en la mesa, con la cabeza entre las manos y la frente fruncida, devoraba el camino con los ojos sin decir palabra. En cuanto a mí, vencido por la tristeza general, miraba melancólicamente las nubes del atardecer que enmarcaban el fondo dorado del cielo y la silueta de un convento que un oscuro pinar ocultaba a medias. Según supe más tarde, este convento había gozado en otro tiempo de gran celebridad debido a una imagen milagrosa de la Virgen que, de acuerdo con la leyenda, había sido traída por los ángeles y depositada sobre un roble. Pero a principios del siglo pasado, los turcos invadieron el país, degollaron a los monjes y saquearon el convento. No quedaban más que los muros y una capilla atendida por un ermitaño. Este mostraba las ruinas a los curiosos y daba hospitalidad a los peregrinos que, yendo a pie de un lugar devoto a otro, decidían detenerse en el convento de la Virgen del Roble. Como he dicho, de todo esto no me enteré hasta más tarde, porque esa noche tenía yo en la cabeza algo muy diferente de la arqueología de Serbia. Como sucede a menudo cuando dejamos volar libremente la imaginación, pensaba en tiempos pasados, en los días de mi niñez, en la hermosa Francia, que había abandonado por un país remoto y salvaje. Pensaba en la duquesa de Gramont, y por qué no decirlo, en alguna otra contemporánea de sus abuelas, cuya imagen, sin yo saberlo, se había introducido en mi corazón tras la de la encantadora duquesa. Mujer, ¿a qué hora se fue el viejo? A las 8. Oí la campana del convento. Entonces bien, no pueden ser más de las 7:30. He olvidado decirles, señoras, que cuando los serbios sospechan que alguien es vampiro, evitan pronunciar su nombre o designarlo de manera directa, porque creen que es llamarlo de la tumba, y que desde hacía algún tiempo, Jorge, al hablar de su padre, solo le llamaba el viejo. Tía, ¿cuándo volverá el abuelo a casa? Jorge le respondió a esta pregunta inoportuna con una bofetada. El niño se echó a llorar, y su hermano pequeño dijo en un tono a la vez asombrado y temeroso: Padre, ¿por qué no quiere que hablemos del abuelo? Otra bofetada le cerró la boca. Los 2 niños se pusieron a berrear, y toda la familia se santiguó. En esas estábamos, cuando oí el reloj del convento
que daba lentamente las 8. Apenas resonó la primera campanada en nuestros oídos cuando vimos surgir del bosque una figura humana y venir hacia nosotros. Es él. Alabado sea Dios. Dios nos tenga en su santa guarda. ¿Cómo saber si se han cumplido los 10 días o no? Todo el mundo le miró con un estremecimiento. Sin embargo, la figura humana seguía avanzando. Era un viejo alto, con bigote plateado, cara pálida y adusta, que caminaba ayudándose con un bastón. A medida que se acercaba, Jorge se volvía más sombrío. Cuando el recién llegado estuvo cerca, se detuvo y paseó la mirada por su familia con ojos que parecían no ver, tan apagados los tenía y hundidos en sus órbitas. Bueno, nadie se levanta a recibirme. ¿Qué significa ese silencio? ¿No veis que estoy herido? Entonces me di cuenta de que el viejo tenía el costado izquierdo manchado de sangre. Sostenga a su padre, y usted, Zdenka, debería darle algún cordial. Está a punto de desmayarse. Padre, enséñeme esa herida. Yo entiendo de heridas, y se la voy a curar. Hizo ademán de abrirle la ropa, pero el anciano lo rechazó bruscamente y se cubrió el costado con las 2 manos. Quieto, torpe, me has hecho daño. Pero esa herida la tiene en el corazón. Vamos, vamos, quítese la ropa. Es preciso, se lo aseguro. Ojo, muchacho, como me toques te maldigo. Déjalo. ¿No ves que le duele? No lo contraríes. Sabes que no lo ha consentido jamás. En ese momento, vimos un rebaño que volvía de pastar y se dirigía a la casa en medio de una nube de polvo. El perro que lo acompañaba, fuera que no reconoció al viejo amo, fuera por alguna otra razón, se detuvo con el pelo erizado en cuanto vio de lejos a Gorka y se puso a aullar como si viese algún ser sobrenatural. ¿Qué le pasa a ese perro? ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso me he vuelto un extraño en mi propia casa? ¿Es que 10 días pasados en las montañas me han cambiado hasta el punto de que ni mis perros me reconocen? ¿Le oyes? ¿Qué? Reconoce que han pasado los 10 días. No, puesto que ha vuelto en el plazo fijado. Está bien, está bien. Yo sé lo que hay que hacer. Quiero que lo maten. ¿Me han escuchado? Jorge no se movió, pero Pedro se levantó con lágrimas en los ojos y cogiendo el arcabuz de su padre, disparó sobre el perro que cayó rodando en el polvo. Era mi perro favorito. No sé por qué ha querido padre que lo matáramos. Porque se lo merecía. Vamos, hace frío, quiero entrar. Mientras ocurría esto fuera, Zdenka había preparado para el viejo una tisana compuesta de aguardiente cocido con peras, miel y pasas, pero su padre la rechazó con repugnancia. La misma aversión mostró por el plato de cordero con arroz que le puso Jorge delante, y fue a sentarse en un rincón junto a la chimenea, murmurando entre dientes palabras ininteligibles.